Bueno, nos habíamos quedado aquí. Para recordar y recapitular lo que vimos la clase pasada, habíamos estado hablando de la tasa de filtración glomerular, del flujo sanguíneo renal, y entonces terminamos platicando de que cualquiera de estos tres parámetros que aumente o disminuya, ¿verdad? Van a estimular liberación de sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras que van a tener efecto preferentemente sobre la arteriola aferente, ¿verdad? Pero también pueden actuar sobre la arteriola eferente. Ahora, ¿por qué estos tres parámetros? Porque del flujo sanguíneo renal depende la tasa de filtración glomerular. De la tasa de filtración glomerular depende la concentración de cloruro de sodio que pase por los tubos. Entonces, estos tres parámetros son los que nos van a decir qué tan bien está funcionando el riñón, qué tanto flujo sanguíneo tiene. Eso va a determinar la tasa de filtración glomerular y la cantidad de cloruro de sodio en los túbulos. Y entonces, pues se van a generar los cambios necesarios en los vasos de resistencia para mantener este flujo sanguíneo renal estable, la tasa de filtración glomerular y la concentración de cloruro de sodio. Ahora, aquí les puse una tablita donde están los factores que pueden modificar la tasa de filtración glomerular a través de la modificación del flujo sanguíneo, perdón, del flujo plasmático renal, ¿verdad? Son sustancias que ya están mencionadas en varias partes del texto. Aquí el único extra que les puse fue glucocorticoides, que tiene un efecto de aumentar el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Y pues lo mismo con las sustancias que disminuyen. Aquí les puse adrenalina, noradrenalina, cuando se vuelven hormonas que provienen de la médula adrenal. Ahora, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Este lo hemos estado platicando a lo largo de todo el año y entonces yo creo que a estas alturas ya se les debería de haber quedado el sistema, ¿verdad? El angiotensinógeno que se sintetiza en el hígado, que sale a la circulación y aquí la renina producida en el riñón lo va a transformar en angiotensina 1. La angiotensina 1, por medio de esta enzima que está principalmente en los pulmones, va a transformarlo en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 se va a ir a la corteza adrenal para estimular la liberación de aldosterona, ¿verdad? Y entonces la aldosterona lo que va a hacer es actuar en el riñón principalmente, pero también en el colon, ahí se recuerdan, para estimular la reabsorción de sodio y con eso de agua por gradiente osmótico. Ahora la angiotensina 2 tiene un montón de efectos, ¿sí? Que los vamos a revisar principalmente cuando veamos función tubular, pero ustedes ya saben que es vasoconstrictor. Y entonces, aquí, ¿cuándo se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Principalmente cuando hay una caída de la presión arterial, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque una caída de la presión arterial va a afectar el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pacientes con hemorragia, con deshidratación, con diarrea, vómitos, ¿verdad? Pérdida de volumen por diarrea o vómitos, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Se va a caer la presión arterial, el paciente se puede poner hipotenso. Esto va a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo al riñón y va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, la tasa de filtración glomerular baja va a condicionar una disminución de la concentración de cloruro de sodio que llega a la mácula densa, ¿sí? Y entonces, esto lo que va a desencadenar es un reflejo miogénico que va a producir una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, ¿verdad? Se va a liberar renina de las células granulares. La renina va a transformar, va a activar toda esta cascada para transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a actuar principalmente sobre la arteriola eferente si está a dosis bajas, ¿verdad? Recuérdense que hay mayor número de receptores en la arteriola eferente que en la aferente, ¿sí? Entonces, si la pérdida de volumen por diarrea, por deshidratación o por hemorragia no es muy intensa, entonces una poca concentración de angiotensina 2 va a mejorar el proceso, ¿verdad? Va
a producir una resistencia arteriolar eferente aumentada y eso va a restablecer la tasa de filtración glomerular junto con los efectos del mecanismo miogénico, ¿sí? Y entonces, al restablecerse la tasa de filtración glomerular, pues ya este efecto disminuye, ¿verdad? Ahora hay que recordar que si la baja de presión es demasiado intensa, entonces sí se va a liberar mucha angiotensina 2. La angiotensina 2 va a causar aumento de la resistencia arteriolar eferente y aferente, ¿verdad? Tomar en cuenta también la acción de las catecolaminas. Hay estrés agudo durante una hipovolemia muy intensa, va a provocar aumento de la resistencia arteriolar aferente. Y entonces el fin de esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular y puede causar algún trastorno en el riñón. Sin embargo, el fin de estas dosis elevadas de angiotensina 2 y de que aumente la resistencia arteriolar aferente y eferente, más que todo no es por dañar el flujo sanguíneo renal, sino por las acciones de la angiotensina 2 sobre los túbulos renales, que eso lo vamos a revisar la próxima clase. Pero la angiotensina 2 también tiene efectos aumentando la reabsorción en el túbulo proximal de cloruro de sodio, mientras que la aldosterona lo hace en el asa ascendente de Henle. Entonces se reabsorbe mucho más sodio en el túbulo proximal que lo normal y luego se vuelve a reabsorber otro poco en el asa ascendente de Henle, estimulada por la aldosterona en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Al reabsorberse cloruro de sodio, el agua se va por ósmosis detrás del cloruro de sodio. Entonces, el fin es que el riñón reabsorba un montón de agua para meterla de vuelta en el sistema vascular y aumentar la cantidad de agua para aumentar el volumen efectivo circulante, ¿verdad? Entonces, esto lo va a hacer a expensas de aumentar la resistencia de las dos arteriolas, ¿sí? Bueno, luego aquí ya, ¿alguna duda antes de seguir? Yo tengo una duda, doctora. ¿Cuáles eran los que tenían más receptores, la aferente o la eferente? La eferente tiene más receptores para la angiotensina 2 y la aferente más receptores para catecolaminas. Ah, de acuerdo, gracias. De nada. Bueno, entonces, tanto hablar de la tasa de filtración glomerular, pero hay que medirla, ¿verdad? Es importante calcular la tasa de filtración glomerular porque esto nos da un índice de la función renal, ¿verdad? Nos sirve para determinar si el riñón está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Este es en promedio el volumen de plasma filtrado. En promedio me refiero que es lo que vamos a tomar para ambos sexos, ¿verdad? El volumen de plasma filtrado por unidad de tiempo es de 80 a 140 mililitros por minuto. Eso es lo que se tiene que filtrar cada minuto. Y entonces, aquí hay varias fórmulas donde podemos calcular, bueno, la tasa de filtración glomerular lo podemos hacer idealmente con inulina, ¿verdad? Ese es el estándar de oro, pero eso no se puede hacer siempre. Entonces empezó a utilizar la creatinina como un marcador de función renal, ¿verdad? La creatinina es de producción endógena, se produce a una tasa más o menos constante a partir del metabolismo muscular, de la actividad del músculo, ¿verdad? No importando si la persona hace ejercicio o no hace ejercicio, ¿sí? Luego es una molécula pequeña que puede ser que se filtra libremente a través del glomérulo, entonces esas dos características de la creatinina la hacen un buen marcador renal. Ahora, tiene el problema de que se secreta a través de los túbulos, ¿verdad? 10% de la carga filtrada se va, es decir, de toda la carga filtrada hay un 10% más que se agrega a esa carga filtrada porque los capilares peritubulares secretan eso hacia el lumen del túbulo, ¿verdad? Entonces, sí hay secreción y eso es lo que lo hace no tan ideal para medir tasa de filtración glomerular, ¿sí? Lo que pasa es que los procesos para determinar la creatinina plasmática en laboratorio van a compensar parte de ese 10% de más que sobreestima de creatinina, ¿verdad? Es decir,
los mecanismos de laboratorio subestiman un 10% de la creatinina plasmática, entonces eso compensa el 10% que se le agrega en la secreción, ¿sí? Por eso es que se utiliza como marcador clínico renal. Ustedes van a ver que pruebas de función renal, creatinina y nitrógeno de urea, creatinina y nitrógeno de urea, creatinina siempre, ¿verdad? Y si se eleva la creatinina más allá de valores de referencia, pues entonces eso nos da un indicio de que la función renal está deteriorada, ¿sí? Ahora bien, aquí tenemos una fórmula de tasa de filtración glomerular donde se utiliza básicamente la depuración de creatinina. Esto no es una buena manera de calcular la depuración de creatinina. A partir de que no dio adecuados resultados de esta fórmula, entonces empezaron a utilizar otras, empezaron a desarrollar otras fórmulas. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se utiliza, es básicamente depuración de creatinina, pero se utiliza este otro factor, 1.73, que es el estándar de superficie corporal en metros cuadrados de una persona, ¿verdad? Aquí tenemos el factor tiempo, porque este cálculo se utiliza para orina 24 horas, ¿verdad? 1440 minutos por superficie corporal del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuérdense que hay personas que tienen más o que tienen menos masa muscular, ¿verdad? Y el aumento o la disminución de la masa corporal va a modificar la superficie corporal en metros cuadrados del paciente, ¿sí? Entonces se puede utilizar esta. Ahora, esta otra también lo que puede sobreestimar o subestimar la función renal en pacientes que son obesos, ¿verdad? Entonces se desarrolló esta otra fórmula que se llama fórmula de Cockcroft-Gault. Aquí se utiliza la edad, el peso en kilos del paciente y la creatinina plasmática. Y estos otros dos constantes, ¿verdad? 140 y 72. Entonces aquí lo que se hace es 140 menos la edad del paciente. ¿Por qué tienen que ver la edad? Porque también conforme envejecemos la función renal se va deteriorando, pero eso es lo normal, ¿verdad? Van degenerando algunas nefronas y entonces conforme envejecemos tenemos menos nefronas funcionales, ¿sí? Que es parte de lo fisiológico, entonces por eso es importante la edad. El peso en kilos, ¿sí? Por la determinación de masa muscular, luego este otro factor 72 por la creatinina plasmática, y aquí es donde les digo que fisiológicamente los hombres y las mujeres tampoco somos iguales, ¿verdad? ¿Por qué no somos iguales? Porque aquí si es una paciente femenina multiplicamos este resultado por 0.85. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que las mujeres tenemos menos masa muscular que los hombres, ¿verdad? Entonces vamos a producir menos creatinina en relación con los hombres. ¿Sí? Esta es de uso clínico muy frecuente. Esta es la que seguramente ustedes van a utilizar cuando hacen sus prácticas en medicina interna, ¿verdad? Luego, esta otra fórmula, esta ha sido desarrollada a través de estos estudios que se llaman modificación de la dieta en enfermos renales, ¿sí? Estas son las siglas en inglés de ese estudio. Y entonces, estos estudios de MDRD han desarrollado diferentes fórmulas más o menos en este mismo, estos mismos parámetros. Lo único que han modificado a veces es este constante, ¿verdad? 175, que es el último que yo revisé. Y entonces aquí utilizan la creatinina plasmática elevada a este exponente y la edad del paciente elevada a este exponente. Si el paciente es femenino, entonces aquí se utiliza este factor de corrección, ¿verdad? Y si el paciente es afrodescendiente, ¿sí? Entonces se multiplica por este factor. ¿Por qué razón? Porque también las razones étnicas, ¿verdad? Los afrodescendientes tienen más masa muscular, tanto hombres como mujeres, que los que no son afrodescendientes, ¿verdad? Cualquier otra etnia tiene menos masa muscular. Entonces, por eso se utiliza esto, ¿verdad? Algunos parámetros fisiológicos son diferentes en algunas etnias. Y entonces, si es mujer afrodescendiente, primero lo multiplican por esto y después por esto, ¿verdad? Si es varón afrodescendiente, entonces solo por esto, ¿sí? ¿Ok? En esta de Cockcroft-Gault, si es varón, pues solo por esto ya no utilizan este factor de corrección, ¿verdad? Y por último tenemos aquí la fórmula de la fracción de filtración. Se recuerdan que habíamos hablado que el 90% del flujo plasmático renal pasa por las nefronas,
¿sí? No del 100% no se meten las nefronas, no llega a los glomérulos, ¿sí? Y de ese 90%, solo el 20% aproximadamente es filtrado, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular también en algunos de los problemas, pues en lo que vamos a hacer hoy, vamos a calcular esta fracción de filtración. ¿Y esto cómo se hace? Dividiendo la tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal, ¿sí? En esta gráfica podemos ver cómo los niveles de creatinina van a depender de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Hablando aquí en litros por día. Entonces, 180 litros al día, ¿verdad? Nos van a generar que tengamos una creatinina de 1, ¿verdad? Si aumenta la tasa de filtración glomerular, pues la creatinina va a ir disminuyendo también hasta cierto límite, ¿sí? Si tenemos 90, ya vamos a tener casi 2 de creatinina, ¿verdad? Si ya tenemos 45, ya tenemos 4 de creatinina, ¿sí? Ahorita les voy a poner valores normales de referencia de pruebas de función renal. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Doctora, Ok, dígame. o sea que la más, por digamos, no, bueno, no sé si es certera, pero la más común es la de Croft-Gault, ¿no? Sí, esa es la que más se utiliza, la de Cockcroft-Gault. Esa es, ¿verdad? Sobre todo a nivel clínico, es decir, usted tiene un paciente hospitalizado y quiere, ¿para qué nos sirve determinar el aclaramiento de creatinina? Que es un factor que se correlaciona muy bien también con la depuración de inulina, ¿verdad? Que la inulina no, yo nunca vi hacer una prueba de función renal con inulina en el Roosevelt, jamás de los jamases, ¿verdad? Pero ya sabemos también cómo funcionan los hospitales nacionales, pero digamos, ¿para qué nos sirve? Porque hay medicamentos que se eliminan a nivel renal, ¿sí? Y entonces, si tenemos un paciente con el riñón funcionando bien, tan simple como los medios de contraste que uno usa para radiología, ¿verdad? Usted le manda a hacer a un paciente una tomografía, o le manda a hacer un angiograma, o le manda a hacer una resonancia magnética que necesita medio de contraste, el medio de contraste se elimina a nivel renal exclusivamente. Entonces, si el paciente tiene una creatinina elevada, pues no se le pasa el medio de contraste porque lo va a acumular y es tóxico, ¿sí? Entonces, tan simple como eso. Entonces, lo que clínicamente se utiliza es creatinina, ¿verdad? Y depuración de creatinina para poder ver si el riñón está filtrando adecuadamente, ¿verdad? Para hacer una estimación de la filtración glomerular, aunque para filtración glomerular sea más exacta esta, pero podemos utilizar esta, no es tasa de filtración glomerular, es depuración de creatinina, pero nos puede dar una idea bastante aproximada de cómo está filtrando el riñón. Entonces, esta es la que más van a usar. Yo creo que esta es la que está en unos manuales de terapéuticas que se usan cuando uno está en el hospital, que ahí andan todos los residentes con su... Bueno, ahora ya no lo andan, ¿verdad? Antes andaban en la bolsa el librito en espiral, el manual Washington se llama, ahora lo andan en el celular o en tablets, ¿verdad? Pero esta es la fórmula que está ahí, ¿sí? Esa es la que más van a utilizar. Y es la más fácil también, ¿verdad? Porque esta hay que sacarle la superficie corporal en metros cuadrados al paciente. Esta, como está hecha para pacientes renales, a veces subestima un poco la filtración y hay que estar subiendo a exponentes, ¿verdad? Estos factores y a veces es un poco complicado con calculadoras simples. En cambio esta, no, ¿verdad? Es la más usada. Bueno, aquí hay valores de referencia que yo les aconsejo, si no los quieren anotar ahorita porque no les da tiempo, pues entonces se los puse también en los problemas de repaso. Ahora los problemas de repaso, pues ahí se los subo el fin de semana porque les había metido problemas del próximo tema, pero eso no lo vamos a meter en el examen porque no les va a dar tiempo a repasar. Entonces, tengo que modificar algunos problemas, ¿verdad? Pero ahí se los puse, pero si quieren también le toman una captura de pantalla después a esto y los tienen ahí para el resto de su vida, como dicen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el volumen urinario normal, ¿verdad? Un paciente con una ingesta normal de 6 a 8 vasos de agua va a tener una excreta urinaria
de 80 a 2.000 mililitros en 24 horas, de 800 a 2.000 mililitros en 24 horas. O sea, 0.8 a 2 litros por día, ¿verdad? Eso es lo que normalmente va a orinar la gente. Oliguria, hablamos de 100 a 500 mililitros en 24 horas. Anuria, menos de 100 mililitros en 24 horas. Y poliuria, más de 2.500 mililitros en 24 horas. ¿Sí? Aclaramiento de creatinina, valores normales 97 a 137 mililitros por minuto, mujeres de 88 a 128 mililitros por minuto. Si se dan cuenta, se parecen mucho a los valores normales de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Estos valores son sacados principalmente a partir de la depuración de inulina, ¿sí? Por ejemplo, en estudios, en artículos que yo revisé acerca de estos valores de filtración glomerular, se toma como un parámetro para decir que el paciente ya es renal crónico si tiene menos de 60 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Ese es el valor, digamos, crítico, ¿sí? Nitrógeno de urea y creatinina, ¿verdad? Aquí tenemos la creatinina en plasma, en mujeres y en varones, y en orina, ¿sí? Ahora, el nitrógeno de urea también es un buen parámetro para medir función renal. Lo que pasa es que los niveles de urea van a depender mucho de la dieta y de qué medicamentos estén tomando, ¿verdad? Entonces, no nos sirve como un parámetro, la depuración de urea no nos va a servir como un parámetro para poder evaluar si el riñón está filtrando o no está filtrando bien. Para eso es mejor la creatinina, ¿sí? Porque la tasa de producción de urea no es constante y además también depende de la función del hígado, ¿sí? Ahora, lo que sí es útil es sacar este valor que se llama cociente creatinina, nitrógeno de urea creatinina, ¿verdad? En sangre. Este sí, porque los valores normales son de 6 a 25, o sea, dividimos el resultado del paciente de nitrógeno de urea en plasma entre la creatinina plasmática y nos tiene que dar entre 6 y 25. El valor óptimo es 15.5, ¿verdad? Ese es lo mejor. Pero está normal si está entre esto. Pacientes de la tercera edad pueden tener un poquito más arriba de 25. Y en pacientes de la tercera edad se toma como un buen parámetro que el paciente tenga un cociente menor de 30, ¿verdad? ¿Ok? Porque como les digo, normalmente la función renal se va deteriorando con la edad, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que todos los pacientes de la tercera edad tengan insuficiencia renal, no, ¿verdad? No es así, pero así como se nos arruga la piel, también todas las nefronas no van a estar 100% funcionando a los 75, 80 años, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Por mi parte, Doctora, no, doctora, gracias. Este cociente de un creatinina no sé si solo, es que creo que en el laboratorio vimos que únicamente lo utilizaban como para clasificar si era una falla prerrenal o si era intrarrenal o postrenal. Sí, sirve. Eso también está en el texto, ¿verdad? Sirve para saber también el origen de la falla renal, si es prerrenal, postrenal o renal, ¿verdad? Sí, también para eso sirve. Ajá, eso lo quería preguntar, porque yo sí me recuerdo de eso, pero ¿para qué otras ocasiones se utiliza este cociente? Como le digo, lo usan para saber qué también está el riñón excretando, tanto la urea como la creatinina, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que sí, es importante para ayudarnos al diagnóstico de cuál es el origen de la falla renal. Ese es principalmente su uso, ¿verdad? Para ver el sitio y eso lo mencionan en Constanzo también, ¿verdad? Mencionan que si es una azoemia prerrenal, o sea, una insuficiencia renal prerrenal por hipovolemia, cómo va a estar el cociente este, ¿sí? O sea que ese es su principal uso en pacientes renales que uno considera renales, ¿verdad? Con algún tipo de daño renal. Averiguar dónde es el problema. Sí, pues, o sea, es por eso que se deja como secundario saber cómo está filtrando el riñón. Exacto. No se deja como secundario, se usa, o sea, usted tiene que saber cómo está filtrando el riñón,
Pero, por ejemplo, porque una insuficiencia renal le puede dar por factores, una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, en un paciente que se deshidrata demasiado, un paciente que tiene hemorragia, ¿verdad? Esos son los que se llaman prerrenales. Es decir, la causa de la insuficiencia no es el riñón, sino que son otros factores fuera del riñón. Usualmente es el volumen efectivo circulante. Las fallas posrenales, por ejemplo, cálculos renales o reflujo vesicoureteral crónico va generando obstrucción y aumento de la presión de la cápsula de Bowman, ¿verdad? No hay un adecuado flujo de orina y entonces esto daña la nefrona a largo plazo, que se recuerdan cuando hablamos de la obstrucción. Entonces eso se llama daño renal posrenal. Usted se va a dar cuenta que los pacientes que tienen reflujo vesicoureteral, cuando miren en patología eso, es decir, que los uréteres no sirven adecuadamente por múltiples cosas, múltiples causas, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes que tienen, que son parapléjicos, muchas veces el vaciado vesical no es adecuado y hacen o sea, se empiezan a dilatar los uréteres porque la orina refluye de la vejiga para arriba. Entonces eso les puede producir insuficiencia renal, ¿verdad? Y luego está ya la causa propiamente por patologías renales, ¿sí? Entonces por eso nos sirve bien ese cociente, ¿verdad? Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, entonces veamos, ahorita repasemos las fórmulas que hemos visto aquí, pues. Aquí les puse un caso clínico, ¿verdad? Un paciente de 50 años, por favor, dice un paciente, o sea que es hombre o mujer. Hombre. Es hombre, Hombre. ¿verdad? Va, sí. Es que les digo porque ya me ha pasado un par de veces. Dice un paciente de tantos años. ¿Qué sexo? Si ahí dice un paciente, ¿verdad? Si no diría una paciente. Bueno, entonces es un paciente masculino, 50 años, el peso se los di en libras aquí. Cuando necesitemos utilizar las fórmulas que usan peso, hay que pasarlo a kilos, ¿verdad? De una vez, si quieren, páselo, 50 kilos, 150 libras, ¿cuántos kilos? 68.18. 68.18 y 170 centímetros de estatura. Bueno, este fue sometido a estudios de función renal para un estudio experimental y entonces aquí están todos los parámetros que se le hicieron al paciente. El volumen urinario está en 50 mililitros por hora, ¿verdad? Si es necesario, lo pueden pasar a mililitros por minuto, ¿verdad? O a litros por 24 horas, depende, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que revisar son las dimensionales de lo que van a operar. Si van a hacer depuración de inulina, tienen que fijarse que las dos valores, las dos concentraciones urinaria y plasmática estén iguales, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Entonces pueden operarlo así porque se anulan estas dimensionales para que quede mililitros por hora, por ejemplo. Ahora, con el sodio, aquí nos están dando 140 miliequivalentes por litro, pero el sodio urinario son 100 miliequivalentes en 24 horas. Entonces aquí sí, si voluntariamente, si quieren operarlo con esto para sacar depuración de sodio, tienen que pasar los 100 miliequivalentes en 24 horas a miliequivalentes por litro, ¿verdad? Entonces usan reglas de 3 para poder hacer las transformaciones, lo mismo con la creatinina si van a sacar depuración, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer todo eso, solo vamos a hacer depuración de inulina y de sodio. Igual con la urea, con el nitrógeno de urea, aquí el ácido paraminopúrico tiene las mismas dimensionales, entonces lo pueden operar así, y está el hematocrito que está en 40. Bueno, entonces hagan primero la depuración de inulina, ¿sí? Ahí se recuerdan, aquí vamos a medio escribir como que si fuéramos muchachitos de kinder, pero es que con el mouse no se puede, ¿verdad? Pero la fórmula del aclaramiento, se recuerdan que es concentración urinaria de la sustancia X por el volumen urinario partido la concentración plasmática de la sustancia. Entonces aquí es de inulina, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos que poner los 100 miligramos de inulina, miligramos por decilitro, por 50 mililitros por hora. Partido, ¿cuántos miligramos era? 1, ¿verdad? 1 miligramo por decilitro. Va, entonces aquí ya podemos ver que se pueden anular estas dos dimensionales y así ya solo nos queda mililitros por hora. ¿Cuánto es aquí? 83.33 mililitros por minuto. Por minuto sí, exacto, pero por hora. 5.000. Sí, 5000, ¿verdad? Doctora, perdón, Ujú, ¿qué ajá. fórmula es esta? Esa es la de depuración o Depuración aclaramiento, pues, de creatinina. esta es inulina, lo que estamos viendo aquí es inulina. Esta es la fórmula, si usted quiere sacar depuración de cualquier sustancia, esta es la que tiene que sacar. Entonces aquí la que estamos sacando es de inulina, ¿sí? Según los resultados estos que están aquí, ¿verdad? Inulina en orina 100 miligramos por decilitro, inulina en plasma 1 miligramo por decilitro. Y excreta urinaria o volumen urinario 50 mililitros por hora. Entonces, Perfecto. eso lo metimos aquí, 5000 mililitros por hora, que equivale a 83, este valor nos va a servir después, ¿verdad? 0.3 mililitros por minuto. Si ustedes se dan cuenta, como la depuración de creatinina, de inulina, perdón, es el parámetro, el estándar de oro para ver tasa de filtración glomerular, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien o no está bien? Según el promedio. ¿Está bajo o no? Pues si tomamos estos valores aquí, un poquito bajo, ¿verdad? Si tomamos estos valores, pero habíamos hablado de que en promedio es 80 a 140 mililitros por minuto, ¿verdad? Entonces podríamos decir que está bien, ¿sí? En promedio. ¿Sí? Entonces 83.3 usamos el mililitros. promedio. ¿Perdón? Sí, Usamos el promedio. usemos el promedio, Ah, va. ¿verdad? Usemos el promedio. 83.3 mililitros por minuto. Va. Ahora calculen la depuración de sodio, ¿sí? Ahora acuérdense que el sodio tiene diferentes dimensionales, ¿sí? Tenemos 140 miliequivalentes por litro plasmático y 100 miliequivalentes en 24 horas urinario. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar los 100 miliequivalentes. Primero tenemos que saber cuánto excreta el paciente en 24 horas. ¿Qué tenemos esto de aquí? ¿Verdad? Para poder sacar, hacer los cálculos. Entonces, si el paciente orina 50 mililitros en una hora, ¿cuánto va a excretar en 24 horas? ¿Cuánto sale aquí? 1200. 1200 mililitros. Ajá. O 1.2 litros, ¿verdad? Entonces ahora ya pueden ustedes averiguar cuántos miliequivalentes en 1.2 tienen 100 miliequivalentes en 1.2 litros. ¿Cuánto van a tener en un litro?
120. No, 120 no. Es 1 por... 83.33. Exacto, 83.33 miliequivalentes por litro. Vaya, ya que tienen estos valores, ahora calculen la depuración del sodio con esta fórmula que hicimos primero. Doctora, solo una pregunta. Ajá. Esta equivalencia que hicimos de 100.000 equivalentes, que tienen en 1.2 litros, es porque nos daba 100.000 equivalentes por 24 horas, ¿verdad? Exactamente, así es. Gracias, doctora. De nada. A la doctora, disculpe que le pregunte. No, dígame. Es que fíjese que estoy un poquito confundida. Entonces, el 83.33 mil equivalentes lo ponemos con el denominador por 50 mililitros o por... Sí, por 50 mililitros por hora. Ah, Ajá. ok. Y entonces en el denominador, perdón, tendríamos que poner estos 140 mil equivalentes. Así es. Ah, Exacto. ok. Gracias, doctora. Doctora, De nada. me dio Sí. 29.76. Exacto, eso es. La depuración del sodio es 29.76 mililitros por hora. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer algo que es lo que está en el libro y que habla de los índices de depuración, ¿sí? O relaciones de depuración, ¿sí? Que se recuerdan que si es igual a 1 es porque es igual a la inulina, si es mayor que 1 es porque o no se filtra o se filtra y se reabsorbe, menor que 1, ¿verdad? Y mayor que 1 porque se filtra y se secreta. Entonces, calculen el índice de depuración del sodio. Esto se hace dividiendo este 29.76 partido 5.000. ¿Por qué por 5.000? Porque aquí está en mililitros por hora y aquí está en mililitros por hora, ¿sí? Entonces, 29.76 entre 5.000. 0.0059. 0.0059, exactamente. Entonces, el índice es, dígame, Perdón, una pregunta. ¿Sale 0.0595? ¿Se aproximaría? 0.0059, si lo aproxima, sería 0.006, podría serlo. Ok. ¿Sí? Lo podría ser así, ¿verdad? Entonces, este índice es menor que 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo que hace el sodio? ¿O qué le pasa al sodio cuando pasa por los túbulos? Que no es filtrada o que es filtrada y luego es absorbida. Exacto, pero el sodio sí es filtrado, ¿verdad? Es un catión monovalente chiquito. Entonces, el sodio es filtrado y es reabsorbido, ¿sí? Y es tan chiquito el valor porque el sodio se va a reabsorber casi que a lo largo de toda la nefrona, ¿sí? Solo en el asa descendente de Henle no se reabsorbe sodio, de ahí sodio se reabsorbe en toda la nefrona, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos mantener siempre una concentración adecuada plasmática de sodio, entonces el sodio siempre se va a estar reabsorbiendo, ¿verdad? ¿Cuáles dos, en su libro nos ponen cabalmente el ejemplo, cuáles dos moléculas tienen un índice de 0? Las proteínas, porque esas no se filtran jamás, ¿verdad? Y la glucosa, porque sí se filtra, pero se reabsorbe toditita la glucosa en el túbulo proximal, entonces nunca llega a la orina, ¿sí? Entonces, esos son los que van a tener 0 de índice de aclaramiento. En cambio, todos los demás solutos, ustedes, si ustedes quieren y si lo quieren hacer en su casa, ¿verdad? Porque aquí no nos daría, pues, muy largo, pero ustedes calculen
el índice de aclaramiento, o sea, calculen la depuración de creatinina con esa fórmula, calculen la depuración de urea y calculen la depuración de ácido paraaminohipúrico. Y de ahí sacan los índices, ¿verdad? Esa es una sugerencia que les doy. Sacan los índices y ahí se van a dar cuenta cuáles van a ser excretados y cuáles van a ser reabsorbidos, ¿verdad? Es una buena forma de poder entender todos estos procesos. ¿Alguna duda? Doctora, entonces, es que estos índices que usted decía para saber cuáles son excretados y cuáles son absorbidos, pues si son de 0 para abajo, es que no, obviamente pues no, ¿verdad? No se van a secretar o a absorber, o a O filtrar, sea, mejor dicho. aquí esto es menor que 1, ¿verdad? 0.0006 es menor que 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo este valor? Que el sodio se filtra, pero se reabsorbe a nivel de toda la nefrona. Entonces, siempre se va a excretar, ¿verdad? Porque aquí le están diciendo que usted tiene 83 miliequivalentes por litro de sodio. Entonces, quiere decir que siempre vamos a excretar sodio, pero vamos a excretar una pequeña cantidad. Y en relación con la inulina, ¿sí? Que es la molécula que usamos para ver, es el estándar de oro para ver función renal, ¿verdad? Mire lo que se excreta de inulina, ¿sí? Entonces, o la tasa de depuración de inulina. Entonces, ¿qué nos está diciendo este índice? Nos está diciendo que el sodio sí se filtra, pero se reabsorbe en gran cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, como le decía, albúmina y glucosa, 0. ¿Por qué 0? Porque usted no tiene concentración urinaria de albúmina. Entonces, ¿cómo va a ser esta fórmula si no tiene concentración urinaria de albúmina ni concentración urinaria de glucosa? ¿Sí? Entonces, no se va a operar, o sea, no vamos a calcular depuración urinaria de glucosa ni de albúmina porque no se depuran. Todo lo reabsorbe bueno, en el caso de la glucosa, toda la reabsorbe el túbulo. Usted no encuentra glucosa en orina a menos que el paciente sea diabético. Y eso no es normal, ¿verdad? Y la albúmina ni siquiera se filtra. No puede atravesar la barrera de filtración. Entonces, por eso es que eso es 0, no se calcula nunca. Ahora, de ahí los demás índices van de menor que 1 o mayor que 1. En el caso del sodio es mayor que 1. Si usted calcula, por ejemplo, la depuración de ácido paraaminohipúrico y saca el cociente de depuración, entonces le va a salir mayor que 1, porque el ácido paraaminohipúrico se secreta. ¿Sí? Sí, ¿Ya? pues tiene sentido, sí. Ajá. Porque, o sea, entre mayor sea es porque se secreta y entre menor sea es porque es reabsorbido o no Exactamente. pasa la barrera, O dependiendo de no lo que pasa. estemos hablando. Exactamente, así es. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, entonces para sacar, siempre vamos a compararlo con la inulina. Idealmente sí, o sea, sí, definitivamente, cada vez que saquemos un índice de aclaramiento tenemos que compararlo con la inulina, siempre. Gracias. De nada. Ok, bueno, ahora vamos a hacer otra operación. Vamos a calcular el flujo plasmático renal efectivo. Se recuerdan que ahí tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Que las platicamos la clase pasada. El flujo plasmático renal se puede calcular utilizando la concentración de una sustancia en la arteria renal y la concentración de una sustancia en la vena renal. Ahora eso está muy complicado, por eso es que lo que vamos a hacer ahora es el flujo renal plasmático efectivo, y para eso seguimos utilizando la fórmula de depuración, ¿verdad? No me acuerdo la página en que está eso, pero eso ahí lo dice Constanzo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a utilizar la depuración de ácido paraaminohipúrico para poder calcular el flujo plasmático efectivo, ¿verdad? Ay, perdonen que use las siglas en inglés, pero es que como lo que yo tengo de Constanzo está en inglés, así me las aprendí. Solo que aquí es depuración de ácido paraaminohipúrico. Como el ácido paraaminohipúrico
está en las mismas dimensionales, entonces utilizamos estos dos valores, ¿verdad? La concentración urinaria por el flujo urinario arriba, en el numerador, y el flujo plasmático en el denominador. Entonces serían 600 por 50 partido 1.5. ¿Cuánto es esto? 2000. 2000, ¿segura? Me dio 20.000. No, 20.000, sí, 20.000 mililitros por hora, ¿sí? Ok, bueno. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden pasar a mililitros por minuto, ¿verdad? Y entonces igual aquí, aquí podemos hacer el cálculo con regla de 3, dividir esto entre 60, ¿sí? 20.000 entre 60, ¿cuánto les da? 333.33. Acá, cabal, 333.33.3 mililitros por minuto, ¿sí? Esto nos va a servir después. ¿Ok? Este es el flujo renal efectivo, flujo plasmático renal efectivo, ¿sí? Bueno, ahora saquemos el flujo sanguíneo renal. Este es igual al flujo plasmático renal partido 1 menos el hematocrito. Entonces esto sería aquí, por eso les decía que nos iba a servir pasarlo a mililitros por minuto. 333.3 partido 1 menos 0.4. $555.55. Exacto, 555.55 mililitros por minuto. Bueno. Ok, estos resultados después vamos a hacer, o si quieren hagamos de una vez, saquemos la fracción de filtración con este resultado utilizando la depuración de inulina, ¿sí? Saquemos la fracción de filtración. Es igual a la tasa de filtración glomerular partido el flujo plasmático renal. Bueno, entonces aquí sería, si utilizamos como tasa de filtración glomerular la depuración de inulina, tenemos 83.3 partido 333.3. ¿Cuánto nos da aquí? 0.24. 0.25. 0.20, sí, 0.24 algo, ¿verdad? 0.25. O sea que la fracción de filtración es del 25%. ¿Sí? El libro dice que es de 20%, pero esto es más o menos casi que el valor de este. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno. Doctora, dígame. Si en dado caso nos hubieran pedido la fracción de filtración, tomando en cuenta, no sé, por ejemplo, el aclaramiento de sodio, en vez de 83.3, hubiésemos utilizado los 29.76 que utilizamos. No, porque yo nunca le voy a pedir a usted que utilice el sodio para determinar tasa de filtración glomerular. Eso no se hace. ¿O es inulina o es creatinina? O es inulina o es creatinina. Ah, ok, perfecto, gracias. No se puede utilizar el sodio porque el sodio se filtra y se reabsorbe en gran cantidad, entonces no se puede utilizar el sodio, solo creatinina o inulina, ¿verdad? Gracias, doctora. De nada. Bueno, ahora lo que sí vamos a hacer es determinar la depuración de creatinina con la de Crocroft-Cowell
y luego vamos a operar la tasa de filtración glomerular con el MDRD. Solo déjenme que borre todo este relajo aquí. Por más que ya es la tercera clase, no logro escribir bien con el mouse. Doctora, utilizamos Sí. inulina porque esta se filtra y se excreta. No, después. la inulina se filtra y se excreta de una vez, o sea, no se reabsorbe, no se secreta, es decir, los capilares no la sacan hacia los túbulos, sino que solo se filtra y se va para la orina de una vez, ¿verdad? Entonces, La creatinina sí se absorbe. la creatinina se secreta. Ah, se secreta. Se secreta, exactamente. Bueno, entonces ahorita manden. Entonces, en resumen, el flujo sanguíneo renal es toda la sangre que llega al riñón y el plasmático es la cantidad de sangre que pasa a las nefronas. Es la cantidad de plasma, solo Ah, plasma, que pasa a perfecto. las nefronas. Por eso es que es menor, ¿verdad? Por eso es que es menor cantidad el flujo plasmático, porque no estamos tomando en cuenta ahí las células ni todos los elementos formes de la sangre, que eso le Perfecto. añade volumen, ¿verdad? Muy bien, gracias. De nada. Bueno, vamos a usar ahorita la ecuación de Cockcroft-Gault, ¿verdad? El aclaramiento de creatinina es igual a 140 menos la edad por peso en kilos partido 72. Ahí no sé qué dice, pareciera que dijera peso, pero no sé qué dice. Nada. Partido 72 por creatinina plasmática. Entonces hagan eso. La creatinina plasmática, por si alguien no tomó nota ahí, es de 1 miligramo por decilitro. Aquí está, ¿eh? 1 miligramo por decilitro. En esta fórmula no tienen nada que ver las dimensionales. Oigan, aquí, así como está la creatinina, así se va. 85.23. Así es, 85.23. ¿Ven cómo este valor se correlaciona bastante bien eh, con la depuración de inulina, ¿verdad? Estos son mililitros por minuto, ¿sí? Ven cómo se correlaciona bastante bien con la depuración de inulina. Por eso es que se utiliza mucho esta fórmula, ¿sí? Ok, ahora hagamos la otra, que es la del MDRD, que son 175 por la creatinina elevado a los exponentes estos, menos 1.154 por la edad elevado a la menos 0.203.
Doctora, a mí me dio Ujú. 79. Sí, 79, eso da 79.01, creo. Sí, 09. 09, va. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo la fórmula de Cockcroft-Gault sobreestima, ay, perdón, es mililitros por minuto, sobreestima un poco la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Mientras que la MDRD está un poquito por debajo de la depuración de inulina. Ahora, por eso es que ellos, cuando hicieron este estudio de los enfermos renales, dan como valor crítico para considerar al paciente como enfermo renal 60 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Porque lo que pasa es que está hecho para hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular en pacientes que están renales, no en pacientes que son normales, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utiliza en pacientes renales esta fórmula para tener una mejor exactitud de qué grado de falla renal tiene el paciente, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, no es mucha la diferencia, tal vez es más la diferencia entre la depuración de inulina y este valor que la depuración de inulina y el valor de Cockcroft-Gault, ¿sí? Porque se supone que es un paciente normal, ¿verdad? Así que ahora saquen otra vez la fracción de filtración, ¿sí? Con este valor, 79.09 mililitros por minuto, partido 333.3, que es el flujo plasmático renal. ¿Cuánto le sale aquí? A mí me dio 0.237. 0.237. O sea que la fracción de filtración está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? 0.237 o 0.24 está bien, ¿sí? O sea que esto sí se correlaciona más con lo que sacamos con inulina, ¿verdad? Que, o sea que si el paciente tiene una buena fracción de filtración. Muy Doctora, bien, sí, dígame. o sea que para sacar la fracción de filtración puede variar el numerador, pero no va a variar el denominador. Sí, exactamente, porque depende con qué utilice usted, depende cuál es el parámetro que usted utiliza para ver tasa de filtración glomerular, si usa la inulina o si usa el MDRD, ¿sí? Si el aclaramiento de creatinina se correlaciona con inulina, pero digamos no es específicamente tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Si hiciéramos los 85.23 entre 30. Nos daría como 26% si lo hacemos con aclaramiento de creatinina, ¿verdad? Entonces, pues se supone que el MDRD es más exacto, ¿sí? Es más exacto que el de Cockcroft-Gault. Pero, como les digo, porque aquí ellos ya han dado como valor crítico para ver que el paciente tenga daño renal, 60 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, ¿sí? ¿Ok? Excelente. O sea que lo que más se va a utilizar es la inulina y el MDR para utilizar estas. Digamos, es que depende. El MDRD lo va a utilizar en pacientes renales. El Cockcroft-Gault lo va a utilizar en pacientes que pueden ser renales o que pueden ser normales, ¿verdad? Porque subestima un poco el daño renal. Ese es el defecto del Cockcroft-Gault, ¿verdad? Pero usted puede ver que se correlaciona bastante bien los tres valores o sea, estos dos valores se correlacionan más o menos bien con la depuración de inulina, que es el estándar de oro, ¿sí? Es decir, no es una gran diferencia lo que hay entre la depuración de inulina, que es el estándar de oro, versus el MDRD. Son 6 mililitros por minuto de diferencia. Sí, pues es cierto. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces terminamos aquí. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, chicos, entonces ahí les encargo, por favor, que estudien ahorita que tienen un par de días libres,
que no van a haber clases, va, martes y miércoles no hay clases, ahí sí que estudien. Dudas, estén pendientes de los ejercicios de repaso, dudas me pueden escribir y